Puede que en algún punto necesitemos compartir cierta información del backend a los componentes. Para hacer esto, lo que podríamos hacer es básicamente enviar la información a través del arreglo del componente y dentro del componente definir un prop para obtener a la misma. El problema de esto es que cuando queremos que la información sea persistente en todas nuestras vistas, tendríamos que hacer exactamente el mismo proceso. Estaríamos básicamente repitiendo el mismo concepto enviando el parámetro en cada componente. Para evitar esto y enviar el parámetro automáticamente, lo que podemos hacer es apoyarnos del método llamado share. El método share básicamente nos permite compartir cierta información a través de todos los componentes. Usualmente usamos al método share para compartir objetos como el usuario autenticado, sesiones, mensajes flash, etc. Pero para que todo esto quede más claro, vamos con el ejemplo. Para comenzar a trabajar con este método, lo que tenemos que realizar es situarnos dentro del provider, en el App Service Provider. Lo primero que vamos a proceder a realizar será importar a la clase de Inertial y dentro lo que haremos será lo siguiente. Dentro del método boot vamos a comenzar a definir al método utilizando a la clase de Inertial, 4 puntos, llamado shared, el cual de primeras instancias lo que recibe es un string, por ejemplo vamos a llamarlo como add.name, y como siguiente parámetro recibe el valor que va a contener esta variable. Por ejemplo, vamos a apoyarnos del helper config para obtener la configuración a través del archivo .env. Por ejemplo, vamos a acceder a app.name para obtener el valor de lo que se encuentra en la variable llamada appName. En este caso es llamada Laravel, ¿ok? Ahora bien, lo que estaremos haciendo aquí básicamente será compartir esta variable app.name con el valor que nos devuelva este helper a través de todas nuestras vistas. Si por ejemplo yo me voy a esta vista llamada index, lo que puedo hacer aquí es básicamente acceder a esta variable. Ahora bien, ¿cómo accedemos a esta variable? Cada vez que nosotros hacemos una petición al servidor, el servidor nos retorna una respuesta dentro de la cual encontramos un objeto llamado page. A través del objeto page es como accederemos a través de esta información. Por ejemplo, dentro del método create vamos a hacer un console.log utilizando al objeto this, utilizando al objeto llamado page, en el cual vamos a acceder a esta propiedad. Lo haremos a través directamente del nombre app.name. Definimos .app.name. Si entonces ahora vamos al navegador, vamos a inspeccionar el elemento, veremos que al actualizar estamos obteniendo el valor de lo que hemos definido dentro del App Service Provider. A través entonces del método llamado shard nosotros podemos compartir cierta información que es persistente a través de los componentes. Para ver esto nuevamente vamos a proceder a definir exactamente lo mismo pero dentro de la siguiente vista. Y si por ejemplo nosotros accedemos a esta vista, vemos que de igual forma estamos imprimiendo el valor de Laravel. Es decir, únicamente al definir esta propiedad estamos compartiendo esta información, como ya he mencionado, a través de nuestros componentes. El método share es bastante configurable ya que nosotros podemos aquí definir una propiedad como la que acabamos de realizar o bien definir a múltiples. Lo que haremos entonces acá sería básicamente definir a un arreglo y comenzar a definir la información que queremos compartir. Por ejemplo, vamos a definir el mismo ejemplo definiendo a app, vamos a definirle un arreglo, vamos a definirle a la propiedad name, en la cual vamos a obtener exactamente el mismo resultado. De esta forma, si nosotros actualizamos ahora, vamos a ver que eso sigue funcionando de la misma manera. Sin embargo, al nosotros definir un arreglo, básicamente podemos definir a múltiples variables a compartir. Por ejemplo, vamos a definir a una variable llamada authentication y aquí lo que podríamos hacer es exactamente lo mismo dentro del arreglo. Podríamos definir diferente información o bien de igual manera podemos definir el closure para retornar a un arreglo. Por ejemplo, vamos a hacer esto, returned, y aquí definiríamos al objeto user, el cual contendría la siguiente información. Vamos a definir únicamente el nombre y en mi caso voy a acceder al usuario a través del facet llamado authentication. User y accedemos al name. De esta forma, ahora como último paso lo que tendríamos que hacer es básicamente acceder a ese objeto dentro de nuestro componente. Lo que vamos a hacer aquí es imprimir lo que contiene el objeto page. Vamos a venir al navegador, vamos a actualizar nuevamente
Bueno, aquí es en la vista index. Vamos a hacer esto y vemos que este objeto contiene la siguiente información. Vemos acá que contenemos a dos objetos, uno llamado app y authentication, que son los que hemos definido dentro del método put a través del método shared. Si procedemos a inspeccionar authentication, vamos a ver que tenemos un objeto llamado user, el cual en este caso contiene una propiedad llamada name. Es a través entonces del método share que nosotros podremos compartir cierta información con cada uno de los componentes. Algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es básicamente retornando la instancia del usuario, pero debido a que nosotros compartimos esta información con todos los objetos, puede que en cierto punto compartamos esta información dentro de un componente el cual no necesita una autenticación. Como ejemplo de esto podemos ver a la vista welcome. En este caso lo que tendríamos que hacer sería validar si nuestro usuario está activo, por ejemplo definiendo a user. Haríamos una condicional utilizando el objeto user, preguntando si el usuario está autenticado. Si esto es verdadero, retornamos a un objeto, a un arreglo con la información. Caso contrario, retornamos null. Otro claro ejemplo del uso de shared es cuando estamos validando formularios, ya que puede que el formulario que validemos no sea válido, entonces tenemos que enviar una sesión de vuelta a nuestro componente. Lo que haremos en este caso sería definir, por ejemplo, a la propiedad llamada flash, de esta forma, a la cual asignaríamos una función para retornar al siguiente objeto. Haríamos un return de un arreglo, definiríamos, por ejemplo, message, y lo que haríamos acá sería definir la sesión. Y con esto, bueno, lo que estaríamos haciendo aquí es básicamente retornando al mensaje, y en dado caso se encuentre una sesión con un mensaje, se estaría pasando automáticamente hacia nuestro componente. Asimismo, haríamos con diferentes opciones, como por ejemplo vamos a definir a errors, que sería para evaluar a un formulario. Nuevamente le vamos a asignar el closure y vamos a hacer un return de lo siguiente. Aquí estaríamos definiendo nuevamente a una sesión usando el operador ternario. Por ejemplo, vamos a definir get, definiendo la sesión errors, que es la que Laravel nos genera cuando un formulario no ha pasado la validación. Entonces lo que estaríamos haciendo acá sería preguntar básicamente si la petición nos genera una sesión con una sesión errors. Si esto es verdad, si esto es válido, quiere decir que el formulario no ha pasado la autenticación. Entonces aquí podríamos hacer algo como session, nuevamente get errors, y caso contrario podremos retornar a un arreglo vacío. Recuerda que si quieres aprender más sobre qué es Inertial y cómo funciona, te recomiendo ver el taller de introducción a esta librería, en la cual desarrollamos una SPA muy básica con los componentes más importantes de Inertial. Espero este video te haya gustado, pero más importante hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente video.